Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a trabajar un poquito con pandas para realizar una regresión lineal en Python. Muy bien. Primero que nada vamos a descargar información del sitio que habíamos o que hemos visto anteriormente de datos abiertos del gobierno de México. Aquí voy a utilizar el de producción pesquera, tabla de la producción pesquera por oficina de pesca desde el año 2014. Como siempre, damos un clic derecho, copiamos la dirección de enlace, traigo para acá y la voy a pegar aquí de forma temporal. Hago un import del pandas SPD, import el IO, un import de los requests para obtener la información. La URL va a ser igual a la información de la pesca. Los datos se van a obtener en un request donde se va a jalar la URL y se va a leer el contenido. Después, en una variable llamada infopesca, vamos a leer un CSV usando el IO, string IO, y aquí vamos a hacer un decode de lo que habíamos bajado previamente en formato latín 1. Con esto ya obtuvimos la información. Ahora, para validar que esta información ya se obtuvo y no tener que bajarla cada vez que yo ejecuto mi rutina, debido a que voy a estar evaluando su funcionamiento, voy a colocar aquí una validación que diga lo siguiente: si no existe mi variable info pesca en mis variables locales, entonces hago todo esto que va a obtener la información de internet y lo va a descargar. Si no existe, bien, si no está declarada en mi entorno, entonces voy, pido todo esto y creo la variable infopesca. Esto va a evitar que cada vez que ejecute mi rutina, mi código, descargue el archivo nuevamente. Bien, esto por luego archivos pesados. Este pesa, no sé, vamos a ver, info-pesca.info. Ejecutamos. Va a tardar varios segundos en ejecutar porque creo que el archivo está un poco pesado. Bien, al final nos muestra esta lista. Son todas las columnas que tenemos en este archivo. 41.500 y son varias filas, ¿no? Dice que el archivo pesa más o menos 3.8 megabytes. En la parte superior podemos ver el data frame. Si lo estiramos, vemos que tenemos las siguientes columnas. La primera de ellas muestra la entidad federativa. La segunda, el nombre de oficina, debe ser el municipio en el que está. El mes de corte, el tipo de origen de la pesca, supongo yo. Aquí nombre común, son cochi, jaiba, salema, bacalao, etcétera, ¿no? Después desembarco en kilogramos, supongo que es el monto que bajaron de la embarcación, el monto que bajaron vivo y el valor en pesos. Después tenemos el valor principal, supongo que es de la especie que están pesando, que están bajando, la clave de la entidad y por último la clave de la oficina. Muy bien. Entonces podemos hacer alguna regresión lineal aquí para determinar la pendiente o la forma que sigue hacer una predicción, ¿no? Determinar si, no sé, quizás el tipo de captura está relacionado con el valor en peso, quizás el origen, perdón, que tenga el producto vaya a determinar si es más caro o es más económico, ¿no? Quizás no importa y eso lo podemos estudiar a través de la regresión lineal. O aquí, el peso vivo en kilogramos, determinar si a mayor cantidad de peso vivo
es más alto el costo del mismo, del producto. Hagámoslo de esa manera. Vamos a analizar estas dos columnas. Para ello vamos aquí. Vamos a obtener el peso de los vivos desde InfoPesca, ¿no? InfoPesca en su columna se llama peso vivo kilogramos. Ya está. Y debajo el valor en pesos. Info-pesca. Aquí colocamos el valor pesos. Bien. Luego de esto vamos a, ahora sí, hacer nuestra regresión lineal utilizando únicamente estas dos columnas. Bien. Entonces vamos a importar un paquete. Desde SimFile vamos a importar stats, la pendiente, intercept, valor de error, valor P y el stdrr, que va a ser igual a stats punto una regresión lineal en regress usando peso vivo y valor pesos. Bien, estos elementos de aquí son parte del cálculo que tiene que realizarse para hacer la regresión lineal. Si tuvieran alguna duda respecto a cómo se utiliza o cómo se calcula la regresión lineal matemáticamente, dejen ahí un comentario y desarrollaré un video únicamente hablando de cómo se hace de forma matemática. Esto de aquí es para implementar el procedimiento en Python como tal, ¿no? Bien. Entonces, para esto también vamos a generar una gráfica. Vamos a hacer un import, pero esta vez vamos a usar matplotlib.pyplot.plt. Ya está. Muy bien. Entonces, la fórmula para calcular la fórmula de la recta que tenemos que dibujar en nuestra gráfica es la pendiente por x más la constante que tiene el factor de intersección en el eje y cuando x es igual a 0, ¿no? Es la fórmula. Repito, esto es parte del procedimiento matemático. Entonces, para hacer esto voy a crear una función que diga def predicción de x. Habíamos dicho que todo es y es igual a m, que es la pendiente, por x más b, que es nuestra constante, ¿no? Entonces tenemos return de la pendiente, que es slope, por x, es mi variable, más la constante, que sería el intercept. Bien, hago una pequeña función para esto. Es muy básica. Tiene una sola línea y podríamos hacerlo en la parte de abajo, pero debido a la utilización que vamos a tener con esto y que me gustaría que abordáramos un poquito la definición de funciones, lo quiero poner de esta manera. Bien, entonces ahora sí genero mi feedLine, que va a ser igual a la predicción, y le voy a pasar el peso de vivos para que me haga el cálculo pertinente. Después de esto, me ocupo hacer un diagrama de dispersión, que sería con scatter, y paso los dos elementos que se van a graficar aquí, ¿no? Peso vivos y valor pesos en su eje X y su eje Y. Ahora voy a generar una gráfica, un plot, utilizando lo anterior, utilizando peso vivo y el feedLine o la feedLine. Este feedLine va a tener un color rojo para poder distinguirlo, ¿no? Luego de esto hay que recordar que el valor de R tiene que acercarse lo más posible a 1
El valor de P tiene que acercarse lo más posible a 0. Esto para determinar que hay alguna correlación entre los factores que estemos evaluando, ¿no? Si no hay correlación, este de aquí va a tender a 0 y este de aquí a 1. Entre más R se acerque a 0, significa que menor es la correlación entre nuestros datos. Y P, entre más se acerque a 1, tiene la misma incidencia, ¿no? R es el factor de error. Bien, entonces podemos imprimir nuestros valores, el value, le damos al cuadrado y print, vimos directamente el p-value. Ok, aquí hay un error porque no es plot, es plt. Ahora sí. Bien, con esto ya podemos tener una primera aproximación. Aquí podemos hacer un plt y mostrar nuestra gráfica. Ok, entonces ya tenemos aquí con esto nuestra regresión lineal. Damos clic en reproducir. Va a ser más rápido. Va a tardar unos segundos unos segundos en hacer el cálculo para mostrar la regresión lineal, debido a que son muchos datos, ¿no? Y aquí tenemos. Si lo notamos, el valor de R es 0.14, es muy bajo. El valor de P está bien, o sea, se ajusta a toda la división estándar y los elementos que corresponden a una regresión lineal son adecuados para hacerlo. Sin embargo, el de error está muy bajo, ¿no? Esto porque estamos tomando en consideración todos los datos leídos directamente de Infopesca y no hemos hecho ningún tipo de discriminación. O sea, ¿cómo? Es posible que algunos productos tengan un precio más bajo respecto a otros. Quizás la jaiba se vende de una forma más económica que el robalo, ¿no? Por mencionar un par de ellas. Entonces haríamos bien en hacer una discriminación, separar estos dos elementos, estos elementos unos de otros, y poder medir o cuantificar lo que me cuesta a mí solamente una de esas especies para hacer una regresión lineal únicamente con los datos que corresponden a esa especie. Repito, esto es cazón, otras jaiba, y aquí hay otras especies, ¿no? Está el robalo, insisto, y jurel, perdón, y en fin. Entonces voy a filtrar únicamente una especie, no sé, el robalo, y voy a hacer una regresión lineal utilizando únicamente los registros del robalo que tengo en este data frame. Para ello voy a hacer una modificación en este archivo. Acá arriba voy a sacar el robalo y aquí voy a decir que de info, ahí está, de info-pesca voy a localizar en desde infopesca, donde su nombre principal sea igual a robalo. Hay que recordar que los nombres están guardados aquí en mayúsculas y debemos utilizar las mayúsculas para hacer la comparación. Bien, que hago aquí, repito, de mi data frame que se llama infopesca, voy a localizar todos los elementos de infopesca cuyo nombre principal sea igual a robalo, y eso lo voy a guardar aquí. Bien, luego de esto yo podría hacer la ejecución para verificar. Aquí es robalo, ya está. Robalo aquí está. Solamente me va a filtrar aquellos elementos cuyo nombre principal sea robalo. Y aquí está, ¿no? Aquí están todos, solamente robalo. Bien, ahora puedo cambiar aquí robalo. En vez de sacarlo de infopesca, voy a sacarlo de robalo, porque robalo contiene la información filtrada e infopesca lo tiene por completo. Bien, ahora doy a reproducir. Ya está. Vemos que este número subió bastante. Se aproxima mucho a 1.
y es lo que estábamos buscando, ¿no? Hacerlo lo más certera posible. La gráfica ya parece más homogénea, ya tienen una misma tendencia, y esto es, repito, por lo que acabamos de realizar. La anterior me decía lo mismo, pero sus datos estaban mucho más dispersos y el factor de error era muy bajo. Bueno, la certeza de la información que teníamos era muy baja. Aquí acaba de aumentar bastante. Bien, con esto podemos hacer fácilmente una regresión lineal. En el siguiente video explicaré cómo podríamos usar este mismo ejemplo para importarlo y quizás automatizar las regresiones lineales de cada uno de estos peces, ¿no? Pero si con eso tienen suficiente para la regresión lineal, me doy por bien servido. Agradezco mucho su visita y pues nada, muchas gracias. Hasta la próxima.